El tema de esta noche es los que se contactaron con extraterrestres. Existen seres, personas que afirman haber tenido una suerte de contacto, interacción, un link con seres no humanos. Y he traído esta noche a un gran amigo, mi invitado esta noche, el psicólogo Julio César Dongo, porque él ha conocido personalmente, in situ, a los más importantes contactados del Perú. Hola Julio César, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, estimado querido Anthony. Todo por los demás. Todo por los saludo demás. fraternal a todos tus seguidores. Bueno, ¿cómo fue que, bueno, en el tema del fenómeno OVNI, tú te centraste un poco en conocer a Donato Cervantes, a Vlado Kapetanovich y a Kashi? ¿Cómo se te nos ese interés, estimado amigo? Eso fue cuando yo vivía en el Callao. Ya, Conocía al tío de Kashi, ya, ¿no? Kashi me llevaba 20 años casi de edad. ya. Yo era un adolescente en ese entonces. Ujú, Y en el año 76 es donde me interesa estos fenómenos del OVNI. ya. Yo compartía con él, con ellos, con la familia, una religión, el budismo. Ah, Sí, caramba, el budismo ya. de Nichiren. Entonces, cuando él hablaba siempre de los ovnis, yo no le prestaba atención. Ya, Sin embargo, cuando leo el libro, yo visité Ganímedes, ya, claro. estando ya terminando la secundaria, Ujú, me atrajo tanto esto que esperaba que él llegara a la casa del tío para conversar, ujú. para que me llevara al sur, a Papa León XIII, a Chilca, donde él vivía, Ajá. para que encontrarme con estas personas, pues, y tener el contacto, si es como ellos decían que había, ¿no? Él tenía contacto extraterrestre en Papa León. Él tenía un grupo de amigos, donde Ya. estaba la amiga y hermana Maruja Soler. Maruja Soler de ¿no? Acherbo, lo que yo denomino la dama de la ufología peruana. Sí, Claro. estaba Juan, Su hijo, Juanito Acherbo. que ya partieron de este mundo, Sí, como se sí, dice. caramba. Y él visitaba a ellos, y él había tenido, en la primera oportunidad que él se encuentra con estas personas, con Maruja Sí, y unas amigas de ella, le invitan a salir a campo, a la playa. a la playa, a las A Salinas. las Salinas, Sí, donde vivo actualmente. sí, sí, sí. Y allí es donde él tiene su encuentro sin saberlo. Ya. Pasaron 20 años después, casi, cuando Bitcoin Novi le dice que las personas de las cuales él había estado esa noche, había tenido la experiencia que pasó. Así podemos acercarnos un poquito al... mueve el... Ya. Ahí está, ¿no? Ahí está, En la noche que pasó, Sí. esa noche que él, su primera salida que tuvo Sí. con este grupo, él llega a tener un encuentro con seres que Bitcoin Novi desconocía como Ivanka Ajá. y Sai, el Sai. apuniano Sai, Que eran los apunianos que están en el libro de Bitcoin Novi. de Bitcoin Novi. Él narra. Ivanka es la que se encontró también él, era una terrestre que en 1913 fue llevada por los apunianos, y él se encuentra ya en Huallanca. Y Sai es el apuniano que, según ellos, ha encarnado en muchos personajes acá en la Tierra, y uno de ellos es Jesucristo. Ok, ¿no? ahora, Kashi tenía contacto con esa civilización, con los apunianos. Él se encuentra, como digo, con ellos sin saberlo. Ya, ok. Sin embargo, él posteriormente hay bastantes experiencias de ellos. Yo estoy preparando un libro Sí, donde voy a narrar todas esas experiencias que él no las ha narrado en su libro, ajá, porque él no quería hacerse conocer por eso. ajá, Solamente escribió 2 libros, sí. y entonces allí vamos a narrar de lo que sucedió, lo que él me contaba y lo que sucedió y allá en Chilca y en otros lugares. ¿Tú fuiste testigo de algún encuentro de Kashi con los seres? Hemos visto, no directamente con ellos, Ajá. pero en la playa, estando Maruja y decenas de personas, Sí. eso se habrá sido en el año 77, 78, Ajá. donde hemos visto un objeto luminoso, grande, en forma de puro, Ya, que salía detrás del cerro Yaya, ya. y se ha trasladado, y al pedido del conjunto de nosotros, de que nos den una luz. Una señal. Sí, en 3 oportunidades las dio, Ah, las cuales en las 3 veces hemos pedido eso, ya. y en la tercera y última se detiene el objeto. Oh.
Ya. Para esto Juan Ayerbo tenía También contacto. contacto y telepatía. Y telepatía, ¿no? Sí, Juan Acherbo quizás es uno de los más importantes contactados del Perú. Él vivió la experiencia con Sisto Paz, pero él prefirió tener un perfil totalmente bajo. No quería salir, no escribió ni un libro, se lo guardó para él, pero las experiencias que yo fui testigo de alguna de ellas, ¿sabes? Con Maruja y su hijo Juan, fueron espectaculares, ¿no? sí, sí. Él decía, yo he dejado una semilla en cada persona que ha venido acá. Sí, sí. Ya algún momento florecerá, brotará o simplemente quedará allí, Claro. estéril. Bueno, también me gustaría que conversemos de tu acercamiento con Vlado Kapetanovich Vitkonovi, que escribió, justamente una oyente nos escribió este libro 170 horas con extraterrestres. Sí, Un libro muy así. interesante, ¿no? Cuéntanos, Sí. por favor, de tu ¿Cómo contacto no? con él. A raíz que cuando llego a Papa León XIII, ya van a ser 50 años de esto, eh, leo el libro de Galaxia X9 que recién había salido. Galaxia X9, otro de los libros de Sí. Vitkonovi. Apa, un mundo sin dinero, ¿no? Ah, Que en el año 1976 sale. ok. Leo el libro y decido buscarlo a Vitkonovi. Ajá. Lo único que sabía era que vivía en Salamanca, En como Salamanca. tú bien has dicho, Sí. en el Parque de las El Brujitas. Parque de las Brujas. De las Brujas. Y voy pues a buscarlo Ya. sin saber dónde, pero había leído el periódico que Sí. tenía Kashi y había visto su foto. Entonces fui buscando con esas características, preguntando y preguntando, hasta que llegué. Oh. De la mañana, en la tarde llego Sí. y lo encuentro y converso. Y te recibió bien. Y me recibió muy bien y nos hicimos amigos de ese momento. Oh. Muy respetuoso, muy cariñoso, muy fraternal. Quisiera enterarte que cuentes un poco a la audiencia quién fue Vlado Kapetanovich, cómo fue la experiencia de contacto que tuvo también con los apunianos, ¿no? ¿Cómo no? En 1960, Vlado Kapetanovich, su nombre de pila, su seudónimo Vitkonovi, trabajaba en la central hidroeléctrica del Cañón del Pato, Sí. allá en Huallanca. en Huallanca. Y allí en el 10 de marzo de 1960, repito, es donde tiene su encuentro con estos seres. Él no creía en ellos cuando los ve, porque él pensaba que eran Nazis. extranjeros. Claro, él venía de Él la Segunda pensaba Guerra que eran- Mundial. Sí, pensaban que eran americanos o rusos, Claro. porque eran tan igual que nosotros. Cuando Ok. él los ve, Claro. lo que le llamaba la atención era que la luz que emitía el objeto en el cual ellos habían descendido, Sí. que era en forma de lenteja grande, Ajá. era de luz, todo Oh. de luz, Ya. y no enceguecía. No enseguecía. Entonces eso le llamó la atención, y otra de las cosas que cuando los ve a ellos, los ve que tenían los hombros caídos, pero eran tan igual como nosotros. Sí, 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 sí. Él decía que observándolo en posteriores visitas con ellos, encuentros, él resumen que tiene una característica tipo la gente de Mongolia. Ah, sí, así, Sí. veo jaladitos. Sí, ¿no? Ya. Y con perfil tipo europeo, Ya. quijada, barbilla tipo hindú, Ya. etcétera, pero en forma general se parecen a los de Mongolia, ¿no? Ok. Y entonces, pero bellos, son bellos, Ujú. ellos decían que eran inmortales, Ujú. y su encuentro fue en varias oportunidades, cientos de veces se encontró allá en el Callejón de Huaylas, Ujú. y él aprendió de ellos de hacer todo por lo demás. Todo por eso por lo demás. los apunianos cuando se encuentran no dicen buenos días o buenas noches, dicen todo, Todo por lo demás. Es el saludo apuniano, Así. que de una manera ha sido asimilado como el saludo de la ufología peruana, ¿no? Todo por lo demás, y la respuesta es, No lo olvidaremos. no lo olvidaremos. O no lo olvidaré, ¿no? Claro. Sí, entonces Vitkonovi, a pesar de que ellos le demostraron de diferentes formas que ellos eran extraterrestres, él no creía, Mm, porque él había perdido, vamos a decir así, la fe mm, y la esperanza en la humanidad, claro, porque había vivido la guerra de principio a fin. claro, es una guerra mundial terrible, ¿no? ¿Sí? Mm. Entonces, que vengan seres a decir todo por los demás, que nosotros estamos protegiendo las células, que
incluso flotaban para no pisar el césped, ¿no? El grasa ahí, Sí. para no dañar, no mortificar las células. No, tal era el respeto que tenían Sí. a la ecología, ¿no? Él decía, ¿qué es estos seres, no? Mm. Hasta que él llega a entrar a sus naves y Sí. dentro de sus naves ve la pantalla de poder máximo, que ellos le llaman, o pantalla de tiempo, donde Pantalla se de ve tiempo. el presente, el pasado y el futuro. Sí, sí, sí. Y es allí donde él ve cómo el hombre desciende a la luna, cómo las civilizaciones anteriores se habían destruido y sobre todo ve el futuro. En ese entonces, en 1970, Sí. iba a suceder un gran evento de destrucción, Sí. que iban a arrasar pueblos. Sí. Lo que sucedió en el terremoto De de Yungay. Tengo entendido que a él le avisaron. Sí. Y él fue a avisar a las autoridades de Yungay que iba a ocurrir ese aluvión. Sí. Y nadie le creyó, nadie le hizo caso. No le creyó, Sí, ¿no? sí, sí, de acuerdo. Sin embargo, sucedió así. Y él en uno de sus libros dice, y en un reportaje que le hacen, él menciona que eso él vio que se iba a volver a producir. Oh, Y 3 veces más dice ya. que podría producirse, ¿no? Ok. Ojalá que no. Ojalá que no. Ojalá Claro. que no. Sí, 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 Pero, sí. y un día él Sí. le dice, nosotros, porque ellos leían su pensamiento incluso, Ya. nosotros, le dice, los apunianos, no decimos mentiras porque acá la pantalla dice lo que nosotros te explicamos. Claro. Dice, piensa algo que crees tú que nosotros no podemos hacer. Ya. Porque Bitcoin hoy pensaba que podía ser Hollywood ahí, Claro. o alguna tecnología nueva, Ah. moderna. Él pensó en su niñez, Ok. en su juventud, Ya. y empezó a ver en la pantalla de Poder Máximo toda su historia, toda su vida, Ya. en forma retrospectiva. Ya. Se asombró al ver cómo él estaba naciendo del vientre de su madre, Ya. ¿no? Cómo veía a su papá, cómo se encontró con su mamá, porque él no conoció a su Los padres. a su papá, A su papá. mamá, a su papá, no lo conoció, Ok. porque su papá salió a la guerra después, Claro. en la Primera Guerra, Ujú. y entonces él, cuando ve eso, se sorprende tanto. Ah, imagínate. ¿No? Claro. Y de ahí, al ver que pasó el tiempo, los años, y ve que se reproduce tal cual las cosas que había visto, Que él había visto en la pantalla el futuro. entonces él empezó a tomar seriedad a esto. Claro. Yo, Pero, sí, sí. sí, te escucho, te escucho. Él seguía encontrándose con ellos. Él Ya. se iba a Chosica, a Ticlio, Ya. para encontrarse con ellos. Ya. Y él se encontraba con ellos y conversaba. Y él aprendió, Sí. amigo Anthony, Sí. a saber lo que sabían los apunianos. Ah. Por eso cuando él venía a alguien a Sí. su casa, Ujú. él sabía quién era esa persona. Claro. Todo. Me decía, yo conozco a la persona todas sus vidas. Ya. Todo, quién es, cómo es y todo. Claro. Entonces me dice, para mí no hay nada desconocido. Él Ah. había aprendido. Claro. Por eso él me decía, yo cuando me vaya me voy a ir a Apu. Ajá, pues. Él me decía, incluso me pidió que averiguara cuánto costaba un entierro y todo eso, ¿no? Y ciertamente, y así sucedió. Y Sí. le pedí poder estar el día de su partida, Ah. ¿no? Ya. Y tuve la suerte también allí de que Mileva, su esposa, Mileva. me llamó y estuve ahí y vi Y- cómo falleció. Una característica extraña que yo he Sí. visto morir a muchas personas, Así, sobre ¿no? todo a seres muy queridos, A familiares. a Vlado Lo vi Capetanóis, ¿lo viste lo vi morir? morir. Sí. Él, cuando uno muere, expira, ¿no? Claro. Da su último aliento. Sí. Él estaba esperando eso. Ah. Él aspira y se quedó ahí. Ya. Yo estaba esperando que soltara el aire en algún Claro. momento. Nada. Nada. Ahí se quedó. Sí, yo lo conocí también a Vlado Kapetanovich en el año 2003. Lo fui a visitar con una amiga, le he contado ayer, creo antes de ayer, y tengo grabado ahí unos 40 minutos de conversación con Vlado Kapetanovich, que un día espero sacarlo muy pronto.